Que hoy vamos a tener una interesante conferencia que Pepe tiene muy bien hilvanada, que tiene muy bien estructurada y que ha tenido la capacidad de llevarla desde lo cognitivo a lo sensitivo y combinar ambas cosas pues con el arte del flamenco, con el sentir flamenco y también con nuestra cultura vitivinícola. Decir que Fernando de la Morena, a quien le hacemos este homenaje, bueno, homenaje enológico a Fernando de la Morena, yo creo que bueno, que tiene mucho sentido y todos los sentidos son buenos. Yo creo que a él le encantaría de decir que hoy lo estemos recordando pues con el gusto como hacemos las cosas en Jerez. Así que, bueno, muchísimas gracias Estela, Fermín, a Juan y por supuesto a ti, Pepe, por esta iniciativa que hoy vamos en unos segundos a poner en práctica. Así que muchas gracias y, bueno, para adelante. Gracias. Muchas gracias, Paco. Y muchas gracias a todos por la asistencia en estos tiempos que son tan complicados, que estábamos saliendo, ahora entrando, ahora saliendo, y estamos todos un poco otra vez con incertidumbre, pero bueno, vamos caminando, tomando todas las precauciones posibles. Agradecer al Ayuntamiento, la persona de Paco, lógicamente, Paco Cama, de Luis Pérez, de Isamay, que han tenido, pues yo creo, la gentileza de atraernos hasta aquí a exponer nuestra opinión sobre un tema que yo creo que es apasionante, las relaciones históricas de la fiesta de la bulería de Jerez con la ciudad, y esto trata un poco de aportar, ¿eh? Siempre hay que sumar y no dividir, porque nuestro pueblo o ciudad, mejor dicho ciudad, se caracteriza por rajar siempre estamos rajando de todo, pero ahí también hay que construir y que aportar y que opinar y que ir haciendo las cosas mejor como yo creo que se están haciendo, ¿no? Al hablar de la fiesta de la bulería, y voy a hacer una brevísima introducción, ahora voy a presentar a mis compañeros, pues hay que decir que la fiesta de bulería, que cumple 53 ediciones, está tan especial como sabemos, que gracias a Dios no se ha suspendido, pues arranca con un movimiento histórico. Y si arranca con un movimiento histórico, no podemos caer en el error de enjuiciar lo que se hizo hace 53 años con la mentalidad de ahora, con los medios de ahora y con lo que todo ha cambiado. Aquello surge, pues no en Jerez, aquello surge en Utrera, cuando la hermandad de los gitanos de Utrera, para dar las gracias por la estación de penitencia, hacen un potaje. Después de comer el potaje, pues llegan una serie de figuras del flamenco, entre ellos Antonio Mairena, con la fuerza que él tenía en esos años, los años 60, principios de los 60, y es entonces cuando se forma una fiesta flamenca de proporciones enormes, ¿no? Y entonces, pues al año siguiente lo vuelven a hacer, ¿eh? En el campo del Tiro, y dice, bueno, invita a las hermanas de Utrera, invita a Lebrijano, y entonces se une de alguna manera el elemento gastronómico con el elemento flamenco y aprovechar las noches de verano para el disfrute del pueblo. Tenemos que pensar que en ese año, estamos hablando de los años 60, pues las diversiones eran mucho menores que ahora. Entonces, pues salir a la plaza de toros del pueblo, al campo de fútbol, a tener las grandes figuras del flamenco y encima tener la gastronomía propia de la tierra a disposición, pues fue un auténtico boom. Se forma el primer festival flamenco, digamos, de la época contemporánea. Antes hubiera, me imagino, otro tipo de espectáculo, pero ese modelo se inaugura así. Y eso hace, pues, una especie de revolución y de efecto dominó. Ahora todas las poblaciones iban siguiendo ese modelo, poniendo sus artistas, poniendo su gastronomía y poniendo su idiosincrasia. Y aparece la caracola de Lebrija, aparece la velada de las Nieves en Arco, y en el año 67, y no hay que nombrarlo necesariamente porque es justo hacerlo así, a Juan de la Plata. Juan de la Plata es el que, a través de la Cátedra de Flamencología de Jerez, copia el modelo, digamos, entre comillas, de lo que se venía sucediendo, pero por alguna razón no ve que haya un elemento gastronómico. Sabemos, el arranque de Rota, la cata de Montilla, o sea, cada pueblo ponía
si vais al arranque roteño, pues te dan tu lebrillito con tu arranque para que tú estés viendo el tal. Y aquí pues se fomentó un poco la historia del vino y se idea por Juan de la Plata, cuya mujer era descendiente de los Torres, que se haga una gran fiesta jerezana. Así se llamó el primer intento de hacer este espectáculo en Jerez. Gran fiesta jerezana. En el Cine Tempul reúne a una serie de artistas y dice Juan en sus escritos, lo que se trataba era de intentar de la manera más fidedigna posible subir al escenario las fiestas que se celebraban de común en los patios de la Plazuela y de Santiago. Vamos a intentar llevar a un escenario lo que se produce en unos dichos en la calle Nueva. Y ese es un poco el concepto primero, y se pone la Copa Jerez, que la primera la gana Tío Gregorio el Borrico. Ese es el inicio de la fiesta. Después la fiesta, como sabemos, en su historia avanza de muchas maneras, es retomada después por el ayuntamiento, se sigue persiguiendo esa idea de la gran fiesta jerezana, y yo recuerdo, y ya podemos ir comenzando, yo recuerdo que de pequeño cuando yo iba, la fiesta era como un acto social, más bien, ¿eh? No vamos a decir que era la barbacoa de Cádiz, ni mucho menos, salvando las distancias, pero había un componente así un poco social, más que flamenco propiamente dicho, ¿no? Era como una especie de reencuentro de los jerezanos tras el veraneo. Era el punto de encuentro donde la familia, una vez que habían veraneado, fiesta de la vendimia, se juntaban todos en la Plaza de Toros, aunque han tenido muchos escenarios. Y bueno, a Estela, por ejemplo, ahora lo voy a presentar, le he leído varias veces, ¿no?, que la fiesta de la Bulería de Jerez lo que aportaba, que no aportaban otros festivales, era, bueno, la cantidad ingente y calidad de sus intérpretes, indiscutible. Últimamente, pues cada vez yo creo que se ha ido cerrando hasta estos últimos años que se ha retomado la idea de abrirla, ¿eh? Se hacía solo con artistas locales cuando antes venían todos. Venía Camarón, venía Fernanda y Bernarda, hasta llegó a venir el Cigala, ¿no? Entonces, la gran fiesta flamenca de Jerez llevada a un escenario. Prácticamente se podría decir que es la historia de las bulerías. La retoma el Ayuntamiento de Jerez, como decíamos, pero pasa una cosa, hablaba de Estela, que Estela decía que el ambiente de esas 8, 9 y 10.000 personas que llegaron a reunirse en la Plaza de Toros, donde muchas veces la fiesta y el compás estaban en el escenario, o sea, en la grada y no en el escenario, pues era algo muy, muy sugerente, en el tendido. Hay que hablar también que ese modelo de fiesta caduca, pero no por deseos del ayuntamiento. Ese encuentro donde la gente iba con sus neveras, sus vinos y compartían tal, sino porque empezó a haber una prohibición de beber alcohol y sobre todo de meter botellas de vidrio en espacios públicos. A partir de ahí, creo, a partir de ahí y por esta razón, creo que hay una quiebra fuerte en el modelo de la fiesta. La fiesta ya no vuelve a ser lo mismo. Iban familias enteras con neveras, con sus vinos, con sus comidas y todo el mundo convidando, y a veces pues se formaban fiestas en el albero, no digo más importante, pero casi se le daba la espalda a la que estaba arriba. Aquellas noches del torta y bueno, en fin. Es un poco una pequeña introducción, ¿no?, que yo he querido hacer para plantear varios temas, ¿no? El tema es pasado, presente y futuro. Vamos a aportar, vamos a ver en la fiesta de la bulería cómo ha evolucionado, cuál es su presente y cuáles son las propuestas que nosotros, y si ustedes quieren intervenir, pues sois bienvenidos, del futuro de esta fiesta, ¿no?, condicionada ahora mismo por el tema sanitario. Presento a la querida compañera Estela Zatania, que lleva muchísimos años aquí en Jerez, colaboradora de nuestro programa tantos años, en Expo Flamenco, en De Flamenco, tiene varios libros publicados muy importantes y ella ha vivido también la fiesta de la bulería. Y me gusta siempre su prisma porque ella lo ves un poco desde lejos, ¿no? Ella viene también de la zona de Utrera, Lebrija, ha estado mucho tiempo por ahí, entonces ve a Jerez desde una perspectiva que quizás los jerezanos no vemos. Nuestro querido Fermín,
no hace falta que lo presentemos, que además, pues bueno, crítico del país, también implicado en la cultura jerezana de muchas maneras, y también puede ofrecer, yo creo que una visión muy interesante sobre el hecho de la fiesta de bulería. Y bueno, nos congratulamos de la nueva savia que va viniendo, que esto tiene que seguir, tienen que llegar gente joven, y si esa gente joven que llega tiene el cariño, el amor que le tiene Juan a nuestro arte, pues más que bienvenido, ¿no? Juan, yo sé por su familia que desde pequeño, pues una de sus aficiones ha sido ir a las peñas y a escuchar flamenco, y también nos puede dar su visión. Últimamente está presentando la fiesta de la bulería, con que tiene la perspectiva de verla desde arriba. Yo la presenté alguna ocasión también, y de eso guardo algún recuerdo, sobre todo en las noches aquellas del Torta, cuando yo subía y había 10.000 personas en la Plaza de Toros, ya calentita con sus neveras, y nada más que dejaba entrever que iba a subir el Torta, ya hacía un rum rum que decía, ¿esto qué es lo que es?, ¿no? Y cuando ya decía, con ustedes, el pura sangre de la plazuela, Juan Moneo, y hacia la plaza, y eso ahora mismo lo está viviendo Juan. Estela, háblanos de tus vivencias sobre la fiesta. ¿Cuál crees tú que es la verdadera idiosincrasia de la fiesta? Eso que crees es capaz de ofrecer, que otros puntos pues tal vez no ofrezcan en la misma intensidad, por razones no de ser mejores, sino de ser diferentes. ¿Y cuál es la idea de tu valoración del presente de la fiesta? Ahora, Estela. Vale, bueno, desviando un poquito, con permiso de lo que me preguntas exactamente, hay algo que considero interesante destacar. Es curioso, más que nada, había un señor, Hipólito Rossi, porque yo normalmente no me meto en la historia del flamenco, yo soy muy de la música, los acordes, el de ahora, pero esto sí que tiene su interés, porque en aquellos años, hace 50 años, cuando yo empecé, no había tantos libros. Hoy en día sale un libro todos los días de flamenco. Había el libro de Mairena, el de Climent, Hipólito Rossi y muy pocos más. Y a mí siempre me ha gustado lo de Rossi porque se basa en la musicología, o sea, que es una cosa tangible y auténtica que se puede citar. Y precisamente en el año 1966, que son tiempos realmente modernos, escribe su teoría del cante hondo. Y entre otras cosas, dice en este libro que la bulería es un cante frívolo, moda pasajera, cante menor destinado a desaparecer. Pues miren que no acertó, porque vaya. Al año siguiente se celebra la primera fiesta de la bulería y lo demás es historia, como se dice. Y otro apunte de la misma manera de cómo han cambiado las cosas, yo creo que pocas personas se dan cuenta de que hace 50 años o un poquito más, años 60, primero de los 70, un fin de fiesta en un tablao, en una obra, en un teatro, en cualquier sitio, no era bulería, era rumba. Siempre la rumba, esto lo sabe Antonio, los que somos de aquella quinta. Ahora, festivales sí, había bulería porque mandaba Antonio Mairena y él no quería rumba. Además, si estuviera aquí María Vargas, podría contar algo que yo he visto con mis ojos, como ella en un festival, no recuerdo exactamente cuál ha sido, y ella cantó por rumba. Y todos se empezaron, uy, ¿qué va a decir Antonio? ¿Qué va a decir Antonio? Al final no hubo problema porque María es María y cualquiera le dice nada, ¿no? Pero es interesante cómo ha cambiado el papel, la importancia de la bulería de entonces hasta ahora. ¿Quién concibe hoy en día un fin de fiesta que no sea por bulería? Tiene que ser así. Y en cuanto a, bueno, el meollo de tu comentario, que era de comparar, ¿qué era exactamente? ¿Qué aporta Jerez en su gran fiesta con respecto a otros festivales, ¿no? Por ejemplo, Utrera tiene su sello, Mairena del Alcor tiene su sello, la Puebla de Cazalla, claro, que estuvimos juntos, ¿te acuerdas?, tiene su sello. Ellos terminan por ronda de tonaje y martinete y hay un silencio de misa
Tú vas a la Puebla, yo me acuerdo que la última vez que actuó Meneses lo presenté yo en la Puebla y yo parece que estaba en la catedral, un silencio, y dije, esto es Jerez todo lo contrario, ¿no? O sea, esto me refiero, ¿no? Cómo Jerez es capaz de ir siguiendo el compás al artista que está en el escenario y cómo, por ejemplo, otros festivales tienen otro modelo de conducta. Una cosa muy interesante es que festivales monotemáticos, yo creo que solo Jerez y Las Minas, porque concursos muchos, pero festivales dedicados a un solo palo, como es la bulería o como es el cante de Las Minas, que yo sepa no hay más, no sé. Y esto es interesante, especialmente, claro, la personalidad, la identidad de Jerez está ligada a la bulería. Claro, aquí se canta por seguiría, por soleá y por todos los palos, pero la bulería es me gusta decir forma, porque de mi época no decimos palo. Es la forma que más domina. Es que la bulería es diferente a todos los demás palos o formas, es diferente y fundamentalmente. Yo doy cursos de apreciación de flamenco para personas que están empezando y quieren comprender los formatos, y siempre describo la importancia y diferencia de la bulería con una imagen que parece que tiene significado para la gente. Siempre digo que los demás palos todos son vasos llenos donde todos vamos a beber, pero la bulería es un vaso vacío que cada uno llena a su manera. Es exactamente la diferencia de la bulería de los demás, y esto hace que sea un cante vivo, que crece cada día, que cada vez que un cantador abre la boca para cantar por bulería sale algo nuevo, es inevitable. Interesante el otro día, por supuesto, también voy a comentar lo de los claustros, que 3 mujeres que cantaron, que fue la Elu, Lela y la Rosario Heredia, y me resultó muy interesante que la mayor, la que es Elu, la veterana, cantó formas de bulería, nada de cuplé ni canción, que no tengo nada en contra de cuplé y canción, pero es que de su época, de ella, se cantaban más bien estilos, digamos, asociados. Lo mismo que la soleá tiene determinados estilos, pues la bulería también. Lo que pasa hoy en día, se canta cualquier cosa por bulería y decimos bulería. No se dice canción por bulería, normalmente se dice bulería. Son pequeños rasgos, pequeños pero importantes, que creo yo que aportan mucha dimensión a lo que es la bulería, y es la función de la fiesta de la bulería, y destacar estos puntos de un palo tan fundamental, que no es un cante de bulla, como a mí me dijo Chocolate porque le pregunté que por qué no cantaba por bulería. Mira qué pregunta también. Y dice, ¿qué es un cante de bulla? Pero yo pienso que no, yo veo a la bulería, además he escrito mucho acerca de esto, de que la bulería es un cante tan digno y tan importante, o más que los demás, porque es un cante vivo y aporta todas las emociones que haga falta. Mira, la misma Bernarda de Utrera te puede hacer llorar con su bulería, es tragedia pura. Y nada más, yo creo que ya sí. Tenía más apunte. Bueno, sí, iba a comentar que podríamos destacar, si se puede hablar de qué es la bulería de Jerez, porque yo desde que vivo en Jerez, que son unos 15 años, fui preguntando a la gente, ¿qué es la bulería de Jerez? No se puede definir, nadie me lo define, o sea, yo sé lo que es cuando lo escucho, como la pornografía, como decía en Estados Unidos, no sé definirlo, pero cuando lo veo sé lo que es. La bulería es así, cuando se escucha de Jerez se sabe que es de Jerez. Además, hay 3 comarcas solamente donde la guitarra tiene sello propio, una que es Jerez, Morón de la Frontera con Diego del Gastor, y Granada con los Habichuela y Juan Maya, esas familias.
Y la guitarra es realmente, al final, es lo que más ambienta. Cuando algo tiene un perfume de Jerez, perfume de Granada, de Málaga, es casi siempre por la guitarra, no es tanto por lo cante. Tú puedes dejar ese mismo cantador, le metes otro guitarrista y ya tiene otro perfume. Y en Jerez, yo creo que lo más importante que tiene y lo que más define la bulería de Jerez es la guitarra, la escuela de guitarra de aquí. Gracias, Estela. Le doy paso al joven que cierre vamos a seguir, pero por orden un poco de patriarcado. Juan, pese a tu juventud, yo creo que llevas muchos años yendo a la bulería, porque tus padres te han llevado desde pequeño. ¿Cómo has visto tú evolucionar esta fiesta desde aquella Plaza de Toros que era increíble, ¿no? Meter 9, 10.000 personas, 6 de la mañana, vuelvo a decir, ¿no? Había un elemento que hoy día no se puede hacer por normas legales, que es el tema de las neveras. Aquello era, no sé si yo subrayo un poco, que tenía un componente social muy elevado, ¿eh? No solo era lo que se representaba en el escenario, porque podía salir el torta o capullo o un cuadro flamenco o tal, pero después había otras muchas cosas que la fiesta de bulería representaba, ¿no? Esa llegada del verano, ese punto de encuentro y ese divertimento donde si Moraito o Niño Jero empezaban a hacer acorde, como dice Estela, ¿no? Con ese perfume y esas palmas, la plaza entera empezaba a aplaudir, que fue algo que destacó nada más y nada menos que cuando vio Ramírez Heredia, ¿no? Que cuando llegó a Jerez y vio 10.000 personas tocando las palmas a compás, siguiendo perfectamente al cantador, dijo, ¿esto qué es lo que es, ¿no? Y poco, ¿qué ha sido la fiesta de la bulería para ti? ¿Cuál es la idea tuya de su desarrollo? Pues bien, yo he querido, compañeros y a todos los que nos siguen hoy, pues hacer un pequeño recorrido por algunos de los hitos de los últimos 20 años, porque no me atrevería a referirme a los años 70 ni 80, porque claro, no lo he vivido y podemos hablar, pero eso se puede hacer de cualquier otra manera. Pero ya que estamos aquí, es cierto que mis primeros contactos vienen a finales de los 90. Yo soy de la década de los 90, sorprendentemente, y bueno, es verdad que era eso, el acontecimiento social, popular de todos los que nos gustaban el flamenco. Las familias iban en manada, se compraban las entradas con tiempo, gente de fuera que venía siempre, autocares, 40 o 50 de todos sitios. Y claro, yo incluso en los 90, yo en el 2001 incluso llegué a bailar en el escenario de la fiesta de la bulería, que fue el año dedicado a Manuel Soto el Sordera por su fallecimiento, y ese año pues yo bailaba siendo un chiquitillo con el cuadro y eso es una anécdota muy, muy curiosa, con el cuadro de Fernando Terremoto, de la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto, que Fernandito llevaba a todas las mujeres y algunos que otros hombres. Y recuerdo cómo me impactó muchísimo, incluso me dio un poquito me sorprendió negativamente porque escuchaba gritos desde el público cuando Fernando compuso dos temas, como decía Estela, dos temas, no bulería, dos temas, a ritmo de bulería, pero cuando empezó a cantar Felipa, que Felipa era muy, muy jovencita también, y otra de las mujeres de la peña, el público quería bulería. Y estaban rajando porque no se cantaba bulería, sino dos composiciones de Fernando Terremoto que eran brillantes, sin embargo lo que buscaban era bulería de Jerez. A partir de ahí, pues sí, conocimos otros emplazamientos que me gustaría destacar, como en el 2006, que la fiesta de la bulería pasa a Chapín. Y ese año se le dedicó a Antonio Gallardo. Y otro de los momentos más impactantes para mí fue ver a Antonio Gallardo, que era el día del homenaje de Antonio, entrar por la puerta con su entrada y vestido de traje, chaqueta y corbata, pero con la humildad que lo caracterizaba. Aquel año pues fue el año del Cigala, en Chapín, pero bueno, la gente siempre esperaba pues lo que estamos hablando, ¿no? El torta, el capullo, la macanita, Paca y Manuela, que volvieron al escenario de la fiesta de la bulería después de tantísimos años con la familia Méndez. En fin, fue un año también muy, muy curioso. Luego, el año 2013, fue el último año que se celebró en la Plaza de Toros y era un cartel importante. Estaba el Torta, estaba Manuel Moneo y yo ese año me tocaba hacer la crítica para el Diario de Jerez. Y entonces, pues, titulé el artículo del día después
de una manera muy contundente. Quizás ahora me lo pensaría un poco más, pero como era más joven todavía, pues fui muy contundente y el titular fue este, ¿no? Renovarse o morir. Y en el subtitular, pues, destaqué la falta de público, porque ya no llegaban ni a las 1000 personas. Y un porcentaje de las 1000 personas tenían su invitación, porque sabemos que aquí siempre se estila mucho lo de las entradas que tenían las peñas, las entradas que tenían algunas asociaciones y demás. Entonces fue el último año, en el 2013, que se celebró en la Plaza de Toros. Pero todavía quedaban algunos románticos allí en el tendido que gritaban eso de ¿dónde están las neveras dónde están? Porque el hecho de no ir con las neveras y de no vivir en las fiestas, pues lo que hacía era que no importaba, o sea, que el acontecimiento dejaba de ser el acontecimiento. Sentarse a escuchar cante, ese año estaba Manuel Moneo, que al bajarse tuvo que irse para el hospital porque tiene una subida de azúcar, creo. El Torta, estuvo también Argentina, Esperanza Fernández, María del Mar Moreno con un elenco extraordinario, o sea, con un cartel importante. Y recuerdo que el tendido prácticamente vacío, e incluso abajo pues también muy poco público. Gente de fuera seguían viniendo y de Jerez muy poca gente. Entonces, al año siguiente, la fiesta de la bulería se celebró en el Mamelón, que fue una edición bastante también curiosa por lo que eso supuso. O sea, muchísima gente, porque la entrada era gratuita. El cartel era muy interesante porque también era el homenaje al Torta, porque también fue el año de fallecimiento, y recuerdo un Pepe Marín presentando, que dicho sea de paso, pues le mandamos un fuerte abrazo a él y a todos los que han presentado a la fiesta de la bulería, presentando, y había gente como gritando por atrás por la calle Guadalete, porque no podían entrar. Claro, al ser un evento aparentemente abierto, al llegar no podían acceder porque no había más aforo. Entonces hubo un ambiente raro. Manuel Moneo tuvo que girarse y decir, vamos a escuchar un poquito. Y luego fue una fiesta de bulería en lo artístico bastante positiva. Pero claro, yo creo que fue un riesgo total lo de tantísima gente y ese punto de todavía acostumbrar más a no pagar una entrada de la fiesta de la bulería. Eso fue en el año 2014. Y ya en el 2015, pues, comenzó el periplo del Alcázar de Jerez, 16 Alameda Vieja, con los 3 días, donde vimos ya ese espacio dedicado concretamente a la gente joven, que yo creo que eso es una de las noticias más relevantes de los últimos años, que haya un día exclusivamente para la gente joven, porque llegar a la fiesta de la bulería siendo joven siempre era la ilusión de todo, pero era prácticamente casi, imposible no, pero sí era muy difícil, porque eran las grandes figuras las que estaban ahí. Entonces luego, a partir de ahí, pues esa mirada al exterior, que también la veo muy importante. Y también, bueno, para ir terminando con lo que quería exponer, pues yo destacaría cómo en los últimos 20 años pues hemos visto crecer a muchos de las primeras figuras que hoy tenemos, cuando entonces eran muy jóvenes, caso de Jesús Méndez, que se estrenaba en solitario en la fiesta de la bulería, Ezequiel Benítez, el Tolo, que llegó un año también muy bueno, y claro, ya hoy son primeras figuras y eso es importante. Mi época, pues verdad que fue sobre todo esa dualidad de el Torta y Capullo, que siempre la gente más joven lo esperábamos con más arrojo. Los últimos coletazos de algunos de los artistas con renombre, como el Mono, o Rubici, o el Garbanzo, cuando fue la familia Carpio. Bueno, la Paquera el año de 2001, que no pudo asistir estando en el cartel, y la sustituyó el mismo día Fernandito Terremoto, que estaba ese día con la ELU. En fin, nombres muy importantes que ya por desgracia no están, muchos de ellos. Y bueno, yo lo que sí destacaría, pues la guitarra también, como dice Estela y también ha dicho Pepe, la guitarra de Parrilla, que también era como un rey en el escenario, que lo llenaba todo. Y el factor fundamental de los palmeros. Es decir, esa fiesta de la bulería con 5 palmeros detrás, siempre discreto, pero manteniendo el ritmo en aquella época del Monea, el Cabero, el Chusco. Luego llegaron el Chicharito, que si el Bo, se unían esas generaciones. Yo creo que ese compás incluso
no sé si esto que voy a decir es un poco cuestionable, pero ha cambiado esa forma de mantener el aire de la fiesta en Las Palmas, porque las nuevas generaciones tienen otra manera de... Ahora se tocan más las palmas que jalear, y antes se jaleaba mucho, y eso lo que hacía era el ambiente, pues, perfumarlo de una fiesta. Y yo eso lo he hecho un poco en falta, y por ahora, si después hablamos un poco de la mirada al futuro, pues si os parece, intervengo de nuevo, pero esa es mi exposición. Muy bien, Juan. Además que, bueno, que ha hecho un retrato, yo creo que bastante, una secuencia, ¿no?, histórica de los últimos 20 años, que es verdad que ha habido una transformación enorme, ¿no?, que ya multitudinarias fiestas, donde incluso, si tú recuerdas, a veces en descansos y presentaciones, pues se formaba un corrillo en medio del albero y ponían a la gente a bailar, a cantar, y el presentador diciendo, oye, pararse que viene a hacer el artista, ¿no? O cuando salía esa paquera con parrilla de pie y ella con la silla al revés, y aquello, claro, es que había 10, 12.000 personas. Fue curioso cómo de 10.000 personas, no sé si se llegaron alguna vez, creo que sí, pasó en poco tiempo a 2.000, 1.500, 1.000, y ya a partir de ahí se empezó aquello hasta que ya se retomó de otra forma, de otra manera. No sé, Fermín, qué opinión tiene de todo esto y de, sobre todo, cómo el aspecto sociológico se ha ido un poco perdiendo, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Os voy a decir que es un placer estar rodeado de estos compañeros, a los que admiro cada uno de una forma distinta, pero los admiro, y de esta asistencia de vosotros, que también sois todos amigos. Un apunte: según Fran Pereira, el récord de asistencia se dio en el año 2012 con 7.000 personas. Que fueran 7 u 8, yo creo que, o 9, es lo de menos, era un mogollón. Era un mogollón y marcó mucho la fiesta en aquellos años. También la degradó. Yo siento ahí una pequeña contradicción, porque pienso que la degradaba. Hay que reconocer que la degradaba, pero era muy divertido. Y era muy divertido ver cómo esos miles de personas, cuando el cantador conectaba con el público, se ponían a compás. Yo recuerdo que una vez me llamó un compañero salmantino, que me dice, oye, que está mi hermano aquí de vacaciones y quiere ir a la fiesta de la bulería. El hermano era, no sé si sigue siendo, el presidente de la Peña Flamenca de Ciudad Rodrigo. Cuando ese hombre entró por el tendeo y se encontró aquello, el hombre se le cambió la cara. Nos sentamos y dijo, es que nosotros escuchamos el flamenco como quien va a misa, una liturgia. Le digo, no, aquí es una fiesta. Eso es como apunté a lo de la plaza de toros. A mí me gustaría recalcar la identidad propia, el carácter genuino que tiene la fiesta de la bulería, con unos rasgos diferenciadores que la hacen distinta a todas las fiestas o todos los festivales andaluces, de los que de alguna manera nace, porque nace dentro de esa corriente, pero es distinta desde su mismo inicio, desde su mismo origen. Por ejemplo, yo creo que casi, junto con la de Puebla de Cazalla, la Puebla de Cazalla, ¿no?, es casi la única que no tiene denominación gastronómica. No, es la fiesta de la bulería. Y tiene un carácter muy identitario, muy reivindicativo de lo propio, sin olvidar, por supuesto, el flamenco que hay, que es importante, que siempre se ha acusado de que la bulería se ha mirado mucho al ombligo de Jerez. En su origen no, y en su concepción inicial no. Yo creo que hay que reconocerle a estos amateurs de la programación, aficionados a carta cabal como Juan de la Plata y Manuel Ríos Ruiz, hay que reconocerle unos valores, ahora que se estudia como máster y demás la programación cultural. Ellos sí hacían programación cultural
no solamente con la fiesta de la bulería. La fiesta de la bulería nace en el contexto de unos cursos internacionales de flamenco en Jerez. Nace al 6º año de estos cursos internacionales, corregirme si me equivoco, el 5º o el 6º. Ellos realizan una labor impresionante y le dotan a la fiesta de unos rasgos diferenciadores que yo creo que contribuyen a su supervivencia. Vamos a ver, yo recuerdo estar en la fiesta de la bulería cuando Capullo la lió con 18 años, y Capullo es más o menos de mi edad, un poquito más mayor creo, pero esos son mis primeros recuerdos de la fiesta de la bulería. Por esa época yo me bautizo, digamos, en el flamenco cuando voy a estudiar a Sevilla. Aquí en Jerez, ya lo he dicho en público muchas veces, no, fue después. Y yo me bautizo a golpes de festivales, porque mi amigo Sabino, al que lo conocéis todos, su padre le regaló un R5 y nos íbamos de festivales. Afortunadamente sobrevivimos, podíamos haber muerto cualquier noche, cualquier amanecer, que eran muchos, pero sobrevivimos. Y claro, los festivales que yo iba eran muy distintos. Yo venía a Jerez y Jerez era otra cosa. Siempre ha tenido rasgos diferenciadores propios. Otra labor de Juan de la Plata y Manuel Ríos Ruiz es el descubrimiento de la riqueza de Jerez que estaba en los patios de la familia, todavía. Porque en los años 60 había un centenar de familias en Santiago, por ejemplo, y San Miguel abría la suya. Es que al crear esos cuadros, los cuadros son muy importantes, siempre han estado en la fiesta de la bulería, cerrando pero también abriendo. Al crear esos cuadros estaban señalándole el camino de la profesionalización a gente que no se lo habría planteado en la vida. Y van surgiendo figuras. Es decir, encima eran como los entrenadores de fútbol que van descubriendo valores, los estaban sacando. Y decía antes el hecho de su capacidad programadora, dentro de los escasos medios que tenían, porque hay que recordar que la fiesta de la bulería nace como una iniciativa privada durante muchísimos años, casi 20 años de iniciativa privada, tan privada y tan tiesa que hay años que no se celebra. Por ejemplo, el 84 no consiguen dinero. Otra cosa que decía de la programación es que, como no tenían dinero, se buscaban la fórmula de traerse a la figura y se buscaban la fórmula de traerse a los locales. Los locales, digamos que la fiesta de la bulería se terminó configurando con 3 grandes apartados. Los artistas locales más relevantes tenían su sitio, los de menos relevancia se metían en un gran cuadro y teníamos la fiesta garantizada, y después estaban los premios nacionales. Se inventaron los premios nacionales para traerse a las grandes figuras, y que venían un poco primados por el hecho de que van a recibir un premio nacional. Hombre, no negarme que esto es un gran arte de la programación, ¿no? Y eso con respecto a los rasgos diferenciadores. Yo quiero subrayar la importancia de los cuadros, porque los cuadros definen mucho la fiesta y además superan el concepto de actuación. Esto se me ocurrió escribirlo y lo he releído para la ocasión en el año 2018, con el año que fue el Río de la Bulería. Es que ese año los que programaron las 2 o las 3 noches programaron un fin de fiesta continuo. Era maravilloso, porque en los fines de fiesta los artistas no actúan, viven la fiesta. Y eso es un chollo para el que está viendo, porque lo está viendo además con calidad, lo está viendo con luz, con sonido, no está en un patio apretujado, pero aquello es prácticamente un patio como en origen se pretendía. Ya hablaremos del futuro. Muy bien. No me quiero alargar demasiado. Sí, además no queremos, como la bulería de Jerez, si breve, 2 veces buena. Cortita, ¿eh? Vamos a mirar al futuro. Yo creo que la fiesta de la bulería se ha ido acomodando a nuevas circunstancias. Creo que la ampliación a 3 días ha sido positiva, porque creo que está indicando un camino, que ahora hablaremos, de cómo hay un nuevo modelo de festival, ya no de un día,
sino de varios días, donde la ciudad entera se implica en distintos apartados y donde la gente programa o programaba sus vacaciones o sus días libres, pues para venir al Festival de Jerez, o para ir al Festival de las Minas de la Unión, o para ir a la Semana de la Guitarra de Córdoba, y ya se ofrece como un paquete amplio de actividades donde no es en la noche sola que van a salir 4 artistas. Creo que ese modelo que se ha iniciado de abrir un poco, y sobre todo, ya lo ha recalcado Juan, el tema de la juventud, el tema del apartado internacional, este año París, el año pasado fue Latinoamérica o Estados Unidos, y todo esto pues yo creo que va fomentando un carácter internacional que cuando todo se solucione sanitariamente, pues yo creo que volveremos un poco a reclamar la llegada masiva de gente que venga de fuera, que al final son los que están manteniendo todos estos enclaves. Pero bueno, Estela, ¿cuál es el futuro de la fiesta para ti? Bueno, primero pienso que hay que tomar la decisión si estamos hablando más de económicamente o culturalmente, porque no siempre son los mismos objetivos. Yo, por ejemplo, me gustaba la fiesta de la bulería en la Plaza de Toros, de una noche a las 6 de la mañana todavía cantando y vámonos que ya está bien. O sea que, pero claro, entiendo que la persona de fuera necesita más variedad, más día, como se está haciendo, pero también va perdiendo un poquito su autenticidad, quizá. Soy antigua, es lo que me gusta como aficionada, pero claro, entiendo que económicamente interesa más varios días, varias propuestas. Hablando en términos más específicos, a mí me gustaría mucho ver más importancia cedida al festero. Festero en el sentido de Marsellés, Funi, Javier Heredia. Este apartado del flamenco está un poquito casi en desuso y creo que este festival tiene la capacidad de auparlo un poquito porque es una cosa muy bonita que tiene la bulería, que tiene el flamenco, que es muy especial y a todo el mundo le gusta. No sé qué opina un jerezano, porque es una cosa quizás más sevillana. Muchos festeros, bueno, sí hay festeros aquí también. Es un gusto personal. También pienso que el que viene de fuera, específicamente a Jerez, para el flamenco que tenemos aquí, quiere algo más natural, algo que, porque te preguntan, ¿esto es de verdad, es flamenco de verdad? Porque vienen de fuera, ay, cuidado que no te vayan a vender la moto. Aquí, por supuesto, hay flamenco de verdad y tenemos que destacarlo porque es lo que quiere la gente. No, si están en Japón viendo lo mismo que aquí, pues no tienen por qué venir. Juan, ¿tú qué opinión tienes para ese futuro de la fiesta, donde estamos viendo y comprobando cada día cómo llega, por ejemplo, el On Fire de Pamplona, ¿no? Sin prácticamente tradición, exceptuando a tío Agustín Sabica y poco más, Pamplona, conocida por los Sanfermines y de buena primera, hace así, saca 10 días de flamenco y 3 años, 4 después, pues está haciendo una oferta que está, al menos siendo mediática. Sí. Y señalando caminos, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, la Bienal de Sevilla se está convirtiendo en un maratón excesivamente largo, pero que el formato de varios días, el que está empezando a funcionar, y bueno, tenemos en Jerez la prueba evidente de lo que funciona y lo que no. Está su directora, que es Isamay, que es el Festival de Jerez. Tal vez la idea sería de hacer algo similar al Festival de Jerez, pero con otra manera y otra forma. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, aunque como aficionado esté de acuerdo con Estela, como aficionado me refiero a que
popularmente el encuentro en una plaza de toros siempre me ha interesado porque te encuentran además con gente de forma más natural y espontánea, incluso con los propios aficionados. Es cierto que comprobando también otros festivales que presento a lo largo del verano, compruebo que el público casi no soporta las 3 horas de flamenco, o sea, cuesta muchísimo, y he presentado pues los últimos años pues desde Arcos de la Frontera, La Velada, o Estepona, Algeciras, Granada, y cuanto más tiempo pasa, menos parece que se concentra el público, hay más copas de por medio, hay más ruido, el artista incluso sale más desganado. Entonces entiendo oportuno el repartir, vamos a decirlo así, en varios días la programación. Aquí en Jerez, por ejemplo, en la Fiesta de la Bulería, en los últimos años hemos contabilizado hasta 100 artistas en 3 días. Eso es un número más que considerable a tener en cuenta, y también eso casi que convence al artista, porque aquí siempre ha habido la cara B, ¿no? O sea, el que no estaba. Este año no me han llamado, siempre había un conflicto de todos los años del que estaba, no pasaba nada, pero todo aquel que no estaba en la Fiesta de la Bulería siempre tenía su propio conflicto personal y para con la organización. Entonces, el darle espacio a la gente joven, a gente de fuera, a gente que quizás no escuchamos aquí normalmente, por ejemplo, el espectáculo de María del Mar Moreno del año pasado nos trajo unos nombres en el baile como La Moneta o Pastora Galván o Soraya Clavijo, incluso con las tatas de aquí de Jerez como La Yoya o La Churra. Yo creo que eso es muy importante. Yo sí lo veo así, el hecho de mantener una programación incluso semanal, como estamos ahora mismo viviendo, que empezó ayer con los cursos de María y de Andrés Peña, hoy también. Dividir un programa de actos durante una semana lo veo bastante positivo. Incluso yo pondría ese pequeño pero de que incluso los espectáculos que estamos viendo actualmente en la Alameda Vieja, ¿no?, que es el lugar donde se celebra, que duraran la hora y pico o las 2 horas y hablo a nivel pragmático. Como aficionado me puedo llevar casi toda la noche escuchándolo, pero enfocándolo al público que viene, incluso los de Jerez, ya no se bebe lo que se bebía ni se comía lo que se bebía allí, pues se le hace largo de mantener. Así que yo veo un formato acertado, y ese punto mediático que están teniendo otros festivales en detrimento de lo nuestro, eso habría que estudiarlo también, porque lo de Festival on Fire, Las Minas, que siempre tiene una repercusión, por supuesto lo merece, pero Televisión Española casi día a diario sacando un reportaje y demás, y que la Fiesta de la Bulería, con la tradición que tiene, haya perdido ese fuelle a nivel nacional en la comunicación, habría que también estudiarlo. Pues son opiniones y aportaciones, porque estamos para sumar, como digo, y no dividir, ¿no? Y yo creo que la fiesta debe seguir manteniéndose, sin embargo, adaptándose a nuevos formatos, nuevos. Vamos a ir terminando. Sí, Fermín, tu opinión. Brevemente un apunte a lo del Flamenco Fire de las Minas. Yo, con todo lo respeto, el tratamiento mediático, el comportamiento de los medios históricamente con las minas solamente se justifica porque estamos en verano y hay unos becarios en los medios o no hay noticias, pero que tenga uno que escuchar, siendo de Jerez, que aquello es la cuna del flamenco, que lo dice todos los veranos en la tele, y que es la catedral, yo no sé cuánto. Joder, cuando allí fueron unos trabajadores a las minas que eran andaluces y llevaron el fandango y hicieron varias modificaciones. Para usted de contar, ya está. Y lo de Flamenco on Fire es marketing de programadores actuales. Vamos a decir que en que Flamenco on Fire son los creadores del Festival de Benicàssim, los hermanos Morán, uno de ellos concretamente más que otro, que por cierto este año lo ha dejado y ha soltado, ya están con otra cosa. Y la verdad, a mí del periódico para el que escribo, me llamaban en verano, decía, oye, que vamos a destacar como el evento del verano, el Flamenco on Fire, en la 2ª o 3ª edición. Decía, oiga, que es que este año hay Bienal, que son 40 días, que me cuenta de Flamenco on Fire. Les ha encantado el formato a Madrid, y Madrid pesa. Pero bueno, vamos a lo del futuro. Vamos a ver, los festivales de verano fueron como una pandemia, empezaron a crecer, impulsado en gran parte por don Jesús Antonio Pulpón, que era el que programaba a los pueblos, y pues todos los pueblos tenían. El 80% o más desaparecieron, un formato que murió, que no tiene vigencia. ¿Quiénes han sobrevivido? Aquellos que han tenido identidad propia
y han sabido transformarse. Pongo dos ejemplos. Uno es el de La Puebla, un pueblecito pequeñísimo. Pues ahí está, manteniendo un festival de mucha calidad y además como todos hemos vivido, todos, supongo que tú también, con unos rasgos litúrgicos. Allí se va a escuchar en un silencio. Yo la primera vez que fui a presentar allí, que yo no presento y ni iba a ir, pero me dijeron que tenía que ir. La primera vez que subí a presentar y vi aquel patio lleno, ese silencio, ese aroma de hierbas que han esparcido, a mí se me pusieron los vellos de punta, no podía empezar a hablar prácticamente. Es todo lo contrario a lo que es Jerez. De hecho, se termina por una ronda de Martínez de Toná, vamos, todo lo contrario que aquí. Y otro ejemplo sería Lebrija, es decir, los que mantienen su identidad y han sabido transformarse. Jerez se ha transformado con un formato de 3 días. Ha dado unos resultados a veces imprevisibles, me refiero al hecho de los jóvenes, que nos ha llenado de optimismo, es decir, ha salido una cantera, es decir, una conciencia de decir, joder, aquí hay continuidad, ¿no? Y han salido espectáculos preciosos. El día de en medio, yo pienso que la dedicatoria extranjera es finita y es, por lo tanto, algo que se puede agotar. Y yo he observado en estos 3 años de 3 días que la gente sigue con el chip de la bulería. Entonces, yo pienso que no pasa nada porque se vaya rediseñando, adaptando a los resultados que se obtienen, pero evidentemente tiene que ser un festival del año 2020 en adelante. Y eso que tú dices, la gente ya no aguanta. Yo me acuerdo el festival el último espectáculo de María del Mar Moreno, era un espectáculo de Villa Marta hasta que hicieron el descanso. Sí. Y ya después hizo ¡fum! Tenía una tensión magnífica en la primera parte. Y además ahí se dio una cosa que recupera el espíritu. Hubo una preciosa dialéctica entre Jerez, con la Joya, las titas y demás, y la gente venía de fuera como Pastora Galván, que estaban presumiendo en las redes de venir a la bulería de Jerez, que somos un valor, y los artistas de fuera lo valoran mucho. Entonces, hay que recuperar esa dialéctica, pienso yo también, para el futuro, que se ha recuperado muy bien, el año que se dedicó a Japón, yo recuerdo pocas noches más brillantes y más divertidas. Vamos, con la yuca, era yuca, ¿no? Cantando, que fue fantástico. Y creo que no se me queda nada más por ahí. Bueno, pues vamos tomando nota. También, desgraciadamente, estamos muy mediatizados, como todos sabéis, por la pandemia mundial, pues no sabemos ahora mismo cuándo vamos a recibir ese público internacional que nutre también mucho a todos los eventos de España y Andalucía. Esperemos que todo se solucione. Yo, para terminar, diré que yo he apostado por una idea, no sé si será más válida o no, es la mía, que creo que tenemos delante algo que es lo que verdaderamente funciona y lo que estamos muy, muy orgullosos porque nos miran todos los grandes festivales del mundo, nos miran con admiración, que es el Festival de Jerez. No estoy diciendo que se haga un festival de Jerez u otro festival de Jerez, no, porque sería una competencia absurda. Pero sí, más o menos, esa genialidad de mi amigo Paco López, nuestro amigo Paco López, esa genialidad que tuvo en el concepto, ese concepto de qué manera podemos llevarlo al mes de agosto, septiembre, modificando para que no sea lo mismo. A lo mejor uno es monográfico al baile, por otro podía ser monográfico al cante y la guitarra, y hacer pues una especie de festival pequeño, menor, hermano, que se presentara en el festival grande, con lo cual va creando una sinergia, y creo que por ahí pueden ir los tiros. Yo apostaría por respetar la fiesta de la bulería central, por temas históricos y de añoranza, pero convertir esto en el Festival Internacional de la Bulería de Jerez, con rasgos parecidos, no copiados, al Festival de Jerez, porque es lo que estamos viendo, que realmente
está funcionando, y está funcionando a unos niveles pues que la Bienal de Sevilla, Córdoba, Granada están mirando a Jerez con mucha admiración. Esto es todo. No sé si queréis hacer alguna preguntita, intervenir. Paco. No, yo quiero hablar como aficionado. A mí me parece que las cuatro etapas de la fiesta de Jaulería, la primera lo define muy bien Fermín, tienen que ver con el momento social que se vive. Cada una de las etapas están enmarcadas y encuadradas muy determinantemente. La fiesta a los comienzos, junto con todas las fiestas veraniegas, porque la sociedad española y andaluza empieza a respirar, empieza a haber cierta alegría económica, la gente ya empieza a veranear, la gente va a los espectáculos, y ese momento en el que florece esa... Los festivales de España. También. Que la bulería formó parte de los festivales de España, Entonces, de 3 años. Entonces, la primera etapa esa. La segunda etapa tiene que ver con los aires de libertad, con Camarón, con su hijo, que forma el lío, y que en Jerez tenemos al Torta, que también forma el lío, y es la gran llamada de atención para la juventud de ese momento. Y es el que hace, el que propicia que se llene de esa manera tan espectacular la plaza de toros. Luego hay una tercera etapa, que la ha definido tú también muy bien, como la gratuita. Esa es una etapa que ya define el final de las 3 anteriores, y estamos en otra que entronca con el patrimonio de la humanidad y con los tiempos que estamos viviendo. Hoy los flamencos, y ahí tenemos la expresión de los jóvenes, hablan idiomas, se expresan, manejan nuevas tecnologías, cantan y bailan y tocan la guitarra. Por lo tanto, ese momento es el que estamos intentando ahora, yo creo que es recogerlo, y a dónde nos va a llevar no lo sé. El futuro lo determinará en el momento en el que estamos. Y como también es obligado tener la vista larga y saber la importancia que tiene, la trascendencia que tiene, la internalización, pues bueno, hay que apostar por eso, hay que darle juego, hay que darle cobertura, hay que hacer de casa de acogida a todos los países que dicen, oye, que eso yo lo vivo, que eso yo lo siento. Y en algún momento que hay que echar la llave, pues se cerrará la llave, pero se echará la llave sola. Hemos abierto un camino en el que el futuro lo determinará, como decía antes, pues el momento actual en el que estamos. Y cuando vivamos otra etapa social o económica y política, pues seguramente todo se enmarcará en ese mismo marco. Yo apruebo estas 4 etapas que ha señalado, con especial hincapié a una cosa que no he dicho y que para mí es fundamental. El año de la gratuidad, el tremendo desbarajuste que supuso eso, el dar el arte gratis, por favor, supuso realmente el fin de la decadencia. Y entramos en un tiempo nuevo. Porque a mí me parece que ese fue el punto de inflexión negativo. No se puede dar el arte gratis. El arte hay que pagarlo, ponerlo a precios populares, pero hay que pagarlo. Pequeño apéndice, me voy a hacer la palabra a Isamay. Cuando dijo Juan antes que Moneo se volvió en el homenaje al Torta Mamelón, yo escuché a 2 policías locales que dijeron, menos mal que nos han dicho que abramos las puertas de la avenida y del Mamelón, porque dice, se hubiera liado una gordísima. Tremenda irresponsabilidad. Porque la gente estaba empezando a empujar para entrar y la policía tenía orden de nada. Entonces alguien, creo que con muy buen criterio, dijo, mira, abre la puerta porque es que se va a liar aquí la de Dios. Samay. Bueno, felicitaros porque la verdad es que ha estado muy ameno, y yo que no he vivido históricamente la fiesta de la Jaulería, pues habéis hecho una exposición con todos los puntos de vista que la verdad es muy interesante. Yo tengo una duda histórica, cuando habláis de cuando iba tanta gente como espectador, ¿qué público iba? Es decir, ¿todos Jerez o qué clase social iban todos? ¿Iban también los señoritos? ¿Iban también a la fiesta de la Jaulería? Pero me ha surgido la duda porque os voy contando. Me gustaría que me aclararais. Y 2, comentaros que, bueno, los apuntes sobre el futuro muy interesantes. Yo creo que ya algunos de ellos, puedo decir la mayoría, están en marcha, ¿no?
yo creo que en esa continua revisión que tenemos que hacer todo de todo, y también, como decía el delegado, de acoger el momento actual que vivimos, que está en continua transformación. Pero a veces somos muy críticos con nosotros mismos y muy poco críticos con lo de los demás. Para quien no ha ido a la reunión, yo que fui con el delegado este año, me llevé una decepción tan enorme por lo que yo veía en la tele y escuchaba, con lo que realmente es aquello, que la verdad, con todo el respeto, es porque ellos lo hacen con mucho amor, se vuelcan y todo, pero la verdad es que... Se llama sobrevaloración. Sí, pero bueno, tiene una explicación, que pasa también tiene una explicación que se llama dinero, y tiene otra explicación que se llama, que está el Ministerio, es uno de los, el Estado es uno de los socios, digamos, de la Unión, y pasaba en verano donde antes no había nada. De hecho, yo ahora voy notando todos los dos últimos años que pierde un poco fuelle lanzamiento mediático que sigue teniendo, porque claro, Televisión Española, el Ministerio de Cultura está allí, y On Fire es el marketing mejor del mundo mundial. Pero si quitas el marketing y analizas lo que es On Fire... El marketing y la gratuidad. Es que dicen, he tenido 40.000 espectadores, 27.000 en las plazas. En una plaza, y digo que todo el mundo vaya gratis, ¿cuánta gente tenemos? Pero es que para eso tienen un mérito, quiero decirte. Pero eso muchos críticos de flamenco lo han puesto que en la red diciendo, On Fire ha metido 40.000 personas. Hombre, gratis, yo meto 40, 70 en la plaza de Toro. Es decir, hay mucho marketing y no lo analizamos. Y si analizas la programación de On Fire, con todo también el cariño del mundo, que es poner el flamenco en Pamplona, que está muy bien, que ha habido allí de interés. O sea, estuvo Israel Galván con Flacomé este año, cuando se estrenó Flacomé, cuando pasó por Jerez, cuando se hizo la Bienal. Es decir, se están haciendo Sarabara, ¿qué llena allí? Sarabara, Israel con un espectáculo de hace 10 años, no hay, y eso ya lo están empezando a apuntar los críticos, porque algo, por lo menos, ¿qué hay de programación interesante? Hay una gran operación de marketing y de potencial que está maravillosamente, pero tú sabes que... un poco crítico con los demás y muy crítico con nosotros mismos, ¿no? Tú sabes que me dice a mí mi jefe vamos a ir de terminando, Madrid, porque tenemos varias... Sí, que no, que tú sabes que me dice a mí mi jefe de Madrid, de lo que tú has estado hablando, de las grandes figuras del flamenco en Falla, dice, ¿qué me importa a mí que canten en Pamplona? Si los puedo ver en Madrid, le puedo hacer crítica en Madrid, son artistas que se ven en todos sitios. Hay identidad. Vamos a ir finalizando, por favor. Tiene ahí una intervención... Hay que responder a Isamay, lo de la pregunta que ha tenido del público que iba. Sí, era Tojeré, yo creo. Era Tojeré. Almesa... Sí, todas las clases sociales. A veces cabe preguntarse, en aquella fiesta de la bulería afloraba una afición jerezana que uno se sorprendía. De verdad que en Jerez hay tanto aficionado y tanta afición al flamenco, es la que yo echo de menos ahora tantas veces. Y te doy la palabra un segundito, hubo un punto de inflexión en ese conocido crítico de flamenco, de todos nosotros. Hubo un desfase una noche con torta, capullo, hubo ahí un poco, y entonces dijo, poco más o menos, Jerez pierde su memoria histórica y se ha convertido en un camping nocturno. Y a partir de ahí se tomó también otra... Porque es verdad que aquello era, perdón, salvando la distancia, la noche del Carranza. Y con uno cantando allí abajo, las cosas como son. Y a veces la gente volvía el cuello cuando se anunciaba el torta, y poco más, ¿no? Y estaba Moneo, estaba Bujeta, estaba el otro, estaba tal, y la gente allí saldando, comiendo, y una afición que le gusta al jerezano, aparte de rajar, que es convidar, ¿no? Vi aquí a mi amigo Antonio, me da una copita aquí fresquita, y eran, ¿no? Pero ya se señaló como un camping nocturno, como que iban la gente a echar la noche allí con sus viandas varias. Perdón, amigo. Sí, mira, ¿qué se está haciendo para favorecer una cantera de público con respecto a lo que es la bulería y el flamenco? Porque estamos en una media de edad que los que nos interesa este tema ya estamos en la cuarentena para arriba. ¿Qué hacemos con los jóvenes?
Yo no lo sé. Yo sé que Luis está insistiendo mucho en que haya una noche específicamente para los jóvenes y creo que ahí está apuntalando esa vía de entrada a nuevo público. No sé si... Sí, hombre, hay una serie de artistas, matizo, una serie de artistas que atraen a los jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de los últimos años, María Terremoto, que siempre tiene un público que la sigue, pero que hay un público muy numeroso dentro de la juventud. Y ella se apoyó en su espectáculo de Revolución en otros tantísimos jóvenes, que yo creo que eso lo que hace es comprometer, atraer, implicar que la juventud flamenca se identifique con los artistas, y yo creo que es una de las herramientas más importantes con respecto y concretando en la fiesta de la bulería. Una cosa, perdón, que a veces la presencia joven ha convertido la bulería en un botellón, especialmente cuando está en torta. Vale, canta maravillosamente, pero la gente no va para eso, va para el botellón, estando él. Pero no es culpa de él. Yo ahora observo presencia de público joven, sobre todo el primer día de los 3. Yo lo observo, entro, salgo y veo cómo llegan los grupos de chavalitas así muy flamencas todas, dicho sea de paso. Luis. En los últimos años, precisamente los 5 años llevamos la bulería joven, la dirección ha sido de Pepe del Morao, de Curro Carrasco, María Terremoto, Gema Moneo, toda gente que son de ellos, que además traían todo el elenco con gente. De ahí han salido además en estos últimos años bastante gente joven que ahora mismo ya están actuando a otro nivel, y estos han salido de la fiesta de la bulería. A nivel de público, pues el público se vuelca con su gente, con sus amigos del barrio, y el público asiste a la fiesta de la bulería joven. Es muy destacada la juventud. También estamos ahora, por ejemplo, con un programa que se llama Flamenco en la Azotea, en el cual hemos grabado 8 programas en azoteas de Jerez con gente joven, que se están emitiendo. Mañana se emite ya el 4º de la serie de 8, donde están pues todos, Fania Zarzana, toda gente, artistas jóvenes, que se están subiendo a la red, y que son ellos además los que con Luis Carrasco han dirigido artísticamente el producto. Y eso está teniendo una repercusión a nivel de gente joven tremenda. Sí. Y después además va a salir un documental con todas las grabaciones que están hechas en la azotea. Perfecto. Bueno, pues yo creo que es una brillante rúbrica de Luis, que sigamos apoyando a la juventud de esa manera. Mi deseo personal es que el año que viene se pueda celebrar una bulería con todos sus predicamentos y garantía que esté la vacuna, y nos pongamos la vacuna, nos tomemos una copa de Jerez, y que no tengamos que poner la fiesta de bulería virtual ni nada de eso, sino que haya una salud general y podamos seguir pues disfrutando del devenir histórico de esta fiesta. Muchas gracias por la asistencia, y no iros, que quiero comentar una pequeña cosa.